y algunas personas están celebrando. Celebrando. Vemos esta niña, por ejemplo, que está bailando. Ella está bailando. Estos señores están tocando guitarras, ¿no? Tocando guitarras, música muy alegre. Welcome to a new video of Learn Spanish with Comprehensible Input. My name is Ismar Higueros. Watch the video and try to understand the situations. Don't worry if you don't understand some words. You can watch the video again to better grasp the gist of the story. If this content is too easy for you, you can watch the same episode, but for an intermediate level on this channel. La historia de hoy se llama La boda del año. Una boda. Tan tan tarán, tan tan tarán, tan tan tarán, tan tarán, tan tarán. Una boda. La boda del año. Del año. Este es David. En español, a David le llamamos David. David. Pero también David. Posiblemente David. David es un turista. Él es un turista y hoy hablaremos de una aventura de David. Una aventura. David llega en un avión. Él llega en un avión a este país. ¿Conoces este país? Por supuesto. Este país es España. David llega en un avión a España. Esto se llama aterrizar. Aterrizar. El avión aterriza en el aeropuerto. El avión aterriza en el aeropuerto. Este es el aeropuerto. Acá vemos unas banderas de España, por supuesto. Y hay algunos automóviles también a los lados. También hay algunas personas que esperan. Ellos esperan algún familiar, algún amigo. Esperan personas en el aeropuerto. Y esta es la pista de aterrizaje para aterrizar aviones. Esta es la pista de aterrizaje. También vemos unas palmeras acá y algunas luces y un poco de humo o vapor de este avión. Ahora David está en un lugar de España, pero él no conoce este lugar, no sabe dónde están las cosas. Entonces, él utiliza su celular, su teléfono celular, para buscar direcciones. Por ejemplo, él busca en Google Maps, ¿no? Google Maps. Oh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto dice David. Y él busca algunas señales
de dónde están los lugares. Pero David, él no sabe mucho español, no sabe mucho leer o hablar español, no sabe aún. Entonces, para él, estos rótulos, él no entiende nada, no entiende nada. Acá tiene él una mochila y también lleva una cámara de fotografías, una cámara para tomar fotografías. Es una cámara un poco antigua, una cámara un poco de los años 80 tal vez, años 80, no sé, y lleva su pasaporte en el bolsillo del pantalón. Esto es importante cuando tú eres un turista. Algunas otras personas caminan por las calles de esta ciudad. Podemos ver que en este pueblo, David está ahora en un pequeño pueblo en España y algunas personas están celebrando. Celebrando. Vemos esta niña, por ejemplo, que está bailando. Ella está bailando. Estos señores están tocando guitarras, ¿no? Tocando guitarras, música muy alegre. Esta señora parece que tiene un tambor, tucutum, 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 un tambor, y otras personas bailan. La calle de este pueblo es muy linda. Tiene muchas flores en las paredes. Acá también hay más flores detrás de mí, más flores en las paredes. También vemos unas carretas. Esta es una carreta y esta es otra carreta. Son carretas. Aquí parece que hay otra carreta. Sí, una tercera carreta, posiblemente. Y en el fondo, acá, se ve un campanario de la iglesia. Un campanario. ¡Tinín, tinín, tinín! Un campanario de una iglesia católica, seguramente católica. Vemos algunos faroles. Aquí hay un farol. Acá hay otro farol, ¿sí? Algunos otros faroles. Y vemos que muchas casas en ese pueblo son de 2 plantas o de 2 niveles. Por ejemplo, aquí hay un nivel y aquí hay segundo nivel, el segundo nivel. En el segundo nivel hay balcones. Esto es un balcón para que las personas puedan salir a ver qué pasa en la calle. ¿Qué pasa en la calle? David es recibido con entusiasmo. Las personas lo reciben alegremente, alegremente. Aquí hay algunas personas de este pueblo. Podemos llamarles aldeanos. Aldeanos son personas que viven en un pueblo pequeño, aldeanos. Y los aldeanos lo reciben bien. Bienvenido, bienvenido. Pero David parece un poco
confundido. Confundido. Él no sabe muy bien en dónde está en ese momento. No lo sabe. Vemos que acá hay muchas flores también en las paredes y podemos ver aún el campanario de la iglesia. Este señor lleva un chaleco. Chaleco. No tiene las mangas. Esto de acá no tiene. Este señor también lleva un chaleco. También tiene una camisa a cuadros. A cuadros. Y tiene unos pantalones color beige. Igual, David también tiene unos pantalones color beige y una camisa color beige también. Lleva unos zapatos color café o color marrón. Y David no tiene calcetines. No tiene calcetines. ¿Nadie usa calcetines acá? Nadie usa calcetines. Oh, hay una chica. Esta chica está vestida de novia. Vestida de novia. Una novia es una mujer que va a casarse en una boda. Ton, ton, torón, ton, ton, torón. Ella está lista para casarse. Está lista ahora. Es una chica muy linda. Pienso yo que ella es muy linda. Ella se llama Sofía Velázquez. Sofía Velázquez. Y Sofía está lista para casarse. Tiene un velo de novia. Un velo. Tiene también un abanico. Este es un abanico. Ella sostiene el abanico en la mano, en su mano. Vemos que tiene algunas joyas también, algunas joyas. Estas son joyas. Por ejemplo, unos pendientes o aretes. Pendientes, aretes. Es lo mismo. Tiene un collar también, un collar muy lindo. Posiblemente un collar de oro. El material es oro. Tiene lindas joyas porque ella hoy se va a casar. Hoy. Su vestido es blanco, por supuesto. Un vestido blanco para bodas. Para bodas. Y lleva una corona de flores. Una corona de flores con flores blancas y flores rojas. Su cabello es de color marrón y tiene una trenza. Este es un estilo de cabello de peinado, un estilo de peinado llamado trenza. Acá, trenza. Y algunas personas están vestidas de forma elegante, listos para esta boda. Aquí hay un señor vestido de traje completo, tiene un traje formal y otras mujeres con vestido formal. Un señor anciano, una persona mayor, le da a David una copa de vino tinto. Es color rojo. Es vino tinto. David está sorprendido. ¡Wow! Me dan vino. ¿Por qué? Él piensa
él piensa, tal vez esta es una tradición en este lugar, en este lugar. Ellos son muy amables, amables con los turistas, posiblemente muy amables con los turistas. Acá hay otros señores, señores ancianos, y podemos ver una mesa también y algunas sillas. Una mesa con un mantel. Esto de acá es un mantel. Aquí se ven algunos barriles. Son barriles de madera. Estos barriles son muy comunes en algunos lugares de España porque en estos barriles antes guardaban el vino. El vino. Bueno, se usan para guardar el vino. Pero estos de acá posiblemente son barriles viejos, viejos. Entonces los usan como un adorno muy lindo. Por ejemplo, este se usa como una maceta para flores, una maceta para flores. Ahora David bebe, él bebe un poco de vino tinto. Yo también voy a beber un poco de agua, no vino, un poco de agua. Ah, muy rico, muy rico. Pero David bebe un poco de vino, una copa de vino, una copa de vino. Vemos que muchas personas están tocando guitarras, están tocando guitarras. Ellos están tocando alguna melodía muy alegre, seguramente, muy alegre. Las chicas o las mujeres llevan vestidos largos, ¿eh? Un vestido rojo, un vestido aqua, probablemente color aqua, y un vestido naranja con amarillo. Esta señora o esta chica aplaude. Ella aplaude en este momento. Todas las personas en este lugar parecen ser muy amables, muy amables. David está feliz en este momento. Un anciano, una persona, lleva a David hacia lo que parece un altar, como un altar de bodas. Parece un altar de bodas. Posiblemente está invitando a David a ver una boda. Una boda. Este señor tiene un pequeño gorro, un pequeño sombrero, no sé, y lleva gafas. O podemos decir lleva lentes. Él utiliza lentes para poder ver mejor. Ambas personas, las dos personas, tienen barbas. Los dos hombres tienen barbas. La barba de David es color marrón, igual que su cabello, y la barba de este señor es color blanco o un poco gris, igual que su cabello. Él tiene un cabello canoso. Una cana es un pelo blanco, un cabello blanco. Estas se llaman canas. Y el señor tiene un cabello canoso. Ahora David está al lado de la novia, Sofía Velázquez.
Él está al lado. No sé por qué. Tal vez es una tradición en este pueblo saludar, decir hola a la novia. Tal vez es una tradición. Muchas personas observan la situación. Muchas personas están sonriendo, muy felices. Esta parece ser una iglesia. Parece ser una iglesia aquí en este pueblo. David está confundido, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Ahora un señor con un sombrero, él tiene un libro en las manos, un libro. Él comienza a leer algo, leer, bla, 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 bla. Pero David, él no entiende estas palabras. Él no sabe mucho español. No sabe mucho español. Entonces David solamente escucha bla 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 bla. No sabe. Y el Señor está leyendo algo en este libro. Vemos que Sofía tiene en sus manos un ramo de flores. Esto es un ramo de flores. Este ramo de flores tiene flores de color rojo y blanco. Siempre en las bodas se usan ramos de flores para la novia. La novia. Sofía Velázquez parece muy feliz en este momento, muy feliz. Las personas observan en silencio ahora. Silencio. Solamente observan. Este señor tiene un bigote blanco, un bigote blanco. También tiene un chaleco gris y una camisa blanca, blanca o gris claro probablemente. Pantalones un poco cortos, pantalones cortos, ¿sí? Y él sí tiene calcetines. Él sí tiene calcetines. Sorry to interrupt. If you want to take the next step and become conversational in Spanish, consider taking my course for beginners. Every month I open a few spots for those who really want to speak this beautiful language. You will find a link in the description to book a free class for you to see how it looks. David no entiende exactamente qué sucede en este momento, pero las personas, los aldeanos lo observan con mucha atención y también sonríen todos. Todos sonríen. Y David sonríe también, pero no sabe qué pasa. Él no sabe muy bien lo que pasa. Una señora le coloca una corona con flores también, una corona con flores blancas y rojas. Se la coloca en la cabeza a David. Esta señora es una anciana. Ella también tiene el cabello canoso, cabello blanco, cabello canoso. Y David no sabe qué pasa, pero dice, ok, tal vez es una tradición en este lugar recibir a los turistas, recibirlos con flores, con flores. Qué lindo, qué lindo. La novia
Sofía Velázquez lo mira con mucha ternura. Ella está como... Ah. Oh, ella piensa, es muy lindo, es muy guapo. Ujú, es muy guapo este hombre es guapo, sí, ella lo mira. Y David la mira y piensa, oh, es una chica muy linda, sí. Vemos más macetas con flores. En este pueblo hay muchas flores, les gustan mucho las flores. Sofía sostiene su abanico. El señor, el anciano, que antes tenía un libro, es el mismo señor. Él dice algunas palabras, y le dice a David que debe repetir. Le dice, repite. Y David repite, él habla, pero no sabe exactamente qué significa. Estas palabras son acepto, sí, acepto. Entonces David dice, sí, acepto. Pero él no sabe qué significa sí, acepto, no sabe. Pero las personas aplauden. ¡Bravo! ¡Bravo! Todos aplauden. Vemos muchas señoras acá con vestidos que aplauden. ¡Bravo! David no entiende nada ahora y Sofía le da un beso en la mejilla. Esta es la mejilla. También le llamamos el cachete. El cachete. Sofía le da un beso en la mejilla. Y David dice, wow, un beso. Excelente, excelente. Él abre los ojos y está sorprendido. Él está muy sorprendido. Oh, una chica muy linda me besó. La novia me besó. Me besó en la mejilla. Ahora David comprende qué sucedió. Ahora él comprende. Él, él se ha casado. Él se casó ahora con esa chica. Él es el novio. El novio. Ella es la novia y él es el novio. Ahora David comprende y él se asusta. Él se acaba de casar. Ahora él está casado con Sofía. Está casado porque él dijo, sí, acepto. Sí, acepto. Quiere decir que él está de acuerdo. De acuerdo y dice, sí, yo me caso con ella, sí. Entonces ahora David está asustado verdaderamente. Está en estado de shock. Estado de shock. David comienza a hablar un poco desesperado. No, yo no. Él empieza a hablar. No sabe qué hacer. Parece que David no quiere estar casado. Él no quiere una boda. Ton, ton, torón, ton, ton, torón. No. Él no quiere esto. Pero las personas están contentas, están felices. Y también Sofía. Sofía está feliz ahora. Oh,
David y Sofía dicen, suscríbete a este canal, suscríbete y activa la campanita, tin, 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 la campanita de notificaciones para ver todos los videos de este canal. Esto dice David y Sofía. No Ismar, no. David y Sofía. Suscríbete al canal. Las personas de este pueblo, los aldeanos, felicitan a David. Felicitar es como darle la mano. ¡Eh! ¡Excelente! Sí, bravo. Algunos le dan palmadas en la espalda. Palmadas. Vamos, hombre. Sí, excelente. Excelente. Bravo. Uh-huh. Algunas mujeres lo abrazan también. Lo abrazan. Felicitaciones. Felicitaciones, señor. Felicitaciones, sí. Ahora David observa un cartel o un rótulo que dice boda del año, boda del año. David no sabe qué significa boda, pero ahora él entiende, oh, boda, cuando dos personas se casan, ¿no? Una boda, ton, ton, tron, ton, ton, torón. Ahora él entiende. En este pueblo la tradición es tener una boda muy importante cada año una boda muy importante donde todo el pueblo llega a esta boda. Y este año David fue el novio, Él fue el hombre que se casó en esta boda. Ahora hay un señor muy elegante con un traje formal y este señor le da un certificado de boda a David. Y en este certificado acá dice David Carter y Sofía Velázquez. Ellos hoy se casaron. Ellos hoy se casaron en este pueblo. Este es un certificado formal. Este es un certificado oficial. Oficialmente ellos están casados ahora. Parece que este señor es el alcalde. Un alcalde es la persona más importante en un pueblo. La persona con mayor autoridad. Una autoridad en un pueblo. A esto se le llama alcalde. Creo que este señor es el alcalde de este pueblo. David está muy asustado. Él no pensaba en casarse aún. Él no quería, no deseaba casarse aún, no. David muestra este certificado de matrimonio. Matrimonio es una palabra para hablar de dos personas que están casados oficialmente. Todo esto es el matrimonio. No solo la boda, sino todo el matrimonio, 10 años, 20 años, 50 años casados. Y este certificado dice, David Carter y Sofía Velázquez son esposos ahora, son esposos. David pregunta, ¿qué? ¿Oh? ¿Qué? O tal vez, ¿what? ¿What?
Pero Sofía está sonriendo. Ella está sonriendo. Ella está feliz ahora. Ellos dos son esposos ahora. Ellos dos ahora son un matrimonio. Ellos dos ahora son un matrimonio. Un niño, un niño le grita a David, ¡Hey! Debes bailar con la novia. ¿Mm? Tú debes bailar con la novia. Es una tradición, es una tradición. Esto dice este niño. Entonces ahora David dice, ok, ok, voy a bailar un poco. Y ellos comienzan a bailar. Comienzan a bailar. Comienzan a bailar un poco. Mientras todas las personas aplauden. ¡Bravo! ¡Que vivan los novios! Esta es una frase en las bodas. Que vivan los novios. Significa que ellos vivan felices, que vivan felices, ¿sí? ¡Que vivan los novios! ¡Bravo! ¡Bravo! Todos aplauden. Oh, ahora invitan a David a comer, a comer. Hay una mesa con mucha comida muy deliciosa, muy deliciosa. Vemos posiblemente unos panes con un poco de carne. Creo que estos le llaman tapas en España, tapas como bocadillos, diferentes bocadillos. Hay unas aceitunas para hacer aceite de oliva. Estas se usan para aceite de oliva, pero también para comer. Comer aceitunas. ¿A ti te gustan las aceitunas? ¿Te gustan? Comenta acá abajo si a ti te gustan las aceitunas o si te gusta la comida española, la comida de España. Tienen un poco de pan en rodajas de pan y tiene también una copa de vino cada uno. Los dos tienen una copa de vino y una botella de vino. Una botella. Tal vez están comiendo paella. Posiblemente paella. Es una comida con arroz y mariscos, animales del mar. Es una comida muy tradicional en España, la paella. Sí, posiblemente. Y las personas los ven, esta señora dice, hola! Ahora David tiene su pasaporte en el bolsillo. En el bolsillo. Pero David parece contento ahora. Él dice, ok, hay comida, hay música, la chica es muy linda, muy linda. Oh, está bien, está bien. La boda está bien. Estoy de acuerdo. David recibe también un anillo. Un anillo. Este es un anillo de bodas. Un anillo de bodas. Él puede mostrar a su familia o mostrar a sus amigos, vean este anillo. Yo soy un hombre casado. Soy un hombre casado. Para esto sirve el anillo, para mostrar a todo el mundo que tú eres un hombre casado. Y sí, parece que esto es paella o un estilo de paella, arroz con camarones. Estos animales se llaman camarones.
la novia, Sofía Velázquez, le dice algo al oído. Le dice algo al oído a David. Le dice un secreto, solo para David, para que David escuche este secreto. Mientras tanto, las personas en el pueblo siguen bailando, tocando música, bailando, tocando música. Vemos los banderines. Esto se llama banderín, como una bandera, pero más pequeña, normalmente triangular, ¿no? Triangular, banderines. La novia le dice a David, sígueme, sígueme. Le dice, ven, ven. Y ella lo lleva a David a otro lugar, un lugar aparte, donde ellos están solos los dos. Y ella ahora le explica que esta boda no fue real, no es una boda real. Y que el anillo tampoco es real, es un anillo de juguete, como un anillo de juguete. No es real que ellos estén casados. Esto no fue real. Ella le explica que todo fue una broma. Todo fue una broma. Le dice, cada año hacemos esta broma a un turista. Nos gusta hacer esta broma, todo el pueblo hace hace esta broma a un turista. Y este año tú fuiste el elegido, la persona elegida para esta broma. Entonces el turista se ríe, está un poco aliviado, como estuvo cerca, ¿no? Como está aliviado y ahora se ríe por la broma. Se ríe porque él comprende ahora que todo era una broma. Ellos están en un callejón. Un callejón. Es una calle estrecha. Una calle estrecha. Allí en este callejón ellos están platicando. Hay algunas macetas con flores acá también. Macetas aquí también. Un farol. Hay un farol. Y más flores en las paredes. El turista ahora dice, bueno, vamos a continuar la fiesta. Vamos a continuar la fiesta. Y sigue bailando con la novia. Él sigue bailando con Sofía. Creo que a David le gusta mucho esta chica. ¿Ah? Le gusta Sofía. Pero él no pensaba en casarse, entonces está aliviado, ¿no? Está feliz. Y vemos muchas personas bailando, mujeres o chicas con vestidos largos bailando. Todos los aldeanos están celebrando. Y después que termina la fiesta, a la mañana siguiente, el siguiente día, David se despierta y observa este lugar. Él observa, el lugar está un poco desordenado, un poco sucio. Hay un poco de basura por las calles, basura. Alguien dejó una guitarra también acá
y globos y banderines. Parece que todo el mundo está durmiendo aún. Ellos están durmiendo, pero David dice adiós a este pueblo. Adiós, dice a este pueblo. Luego, él toma de nuevo el avión para regresar a su país, Acá está el aeropuerto de España. Acá tenemos las banderas de España y el avión está despegando. Esto es pegado, significa pegado. Despegar. El avión está despegando de la pista de este aeropuerto. Y él ahora vuela de regreso a su país. Y este es el fin de la historia. David está listo para una nueva aventura en el futuro. If you enjoy this content and you want to motivate me to continue creating these videos, you can buy me a coffee. You will find my PayPal link in the description. Muchas gracias y hasta la próxima.